Hola, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la resolución de los 6 ejercicios del trabajo práctico de repaso. Bueno, hoy vamos a ver el primero de esos ejercicios. Acá tengo la guía y vamos a abocarnos hoy a este ejercicio que tiene como base la lectura de un artículo científico sobre el consumo de drogas y conductas sexuales. Bueno, la recomendación obviamente es que primero lean el artículo para poder entender mejor cómo poder responder a esta guía. Bien, vamos a tomar el artículo que tenemos para trabajar y que es este artículo publicado en esta revista sección latinoamericana y que se refiere justamente al consumo de drogas, ¿sí?, y conductas sexuales en una muestra de adictos por vía endovenosa de Buenos Aires. Vamos a recordar que todo artículo científico es un tipo de texto particular. Este tipo de texto particular tiene una organización especial y específica distinto a un texto o un libro de teoría que podemos tomar en otras áreas. Los mismos que tenemos en nuestro programa. Los textos de divulgación científica lo que hacen es tener una estructura donde un grupo de personas, un grupo de personas quiere mostrar los avances respecto de un área de conocimiento de interés. Y la manera de contarlo tiene una estructura específica que siempre tiene un título, un resumen, una introducción, una sección donde se cuenta cómo se hace un área de metodología, y luego 2 secciones más donde se presentan los resultados y por último se establecen las conclusiones a las que se arribaron y se puede inclusive dejar abierto un debate a partir de esas mismas conclusiones. Entonces, todo artículo científico tiene esta estructura básica. Un título que da cuenta de lo que se va a hablar, fíjense acá, tiene, además del título, tiene un resumen. Normalmente el resumen se pide en 2 idiomas, generalmente ese idioma es el inglés. Luego aparece un área de introducción, donde aparece todo el estado del arte, es decir, qué se ha investigado hasta acá del tema, eso se llama estado del arte, ¿por qué nos interesa estudiar esto? O sea, ¿cuál es la relevancia? ¿Por qué se me ocurre a mí empezar a estudiar, como en este caso, drogas y conductas sexuales? Después aparece una sección de metodología, y donde digo cómo voy a hacer lo que hago, y finalmente aparecen la presentación de los resultados, ¿sí?, y las conclusiones a las que uno arriba. Al final siempre se debe hacer referencia a la bibliografía utilizada y se agregan, si uno necesita agregar, todo lo que sea gráficos o tablas. Bien, acá están las conclusiones. Vamos a una vez que entendemos cuál es el formato de un artículo científico y que siempre tiene esta misma estructura, vamos a nuestra guía para poder empezar a resolver lo que nos preguntan de este texto en particular. Bueno, y la primera pregunta es, ¿cuál es el objetivo de investigación? En un artículo científico, la pregunta por el objeto de investigación sobre el tema que se aborda aparece generalmente en 3 momentos seguro diferentes, en 3 secciones diferentes. Una es el título, otra es el resumen, otra es la introducción, y generalmente se retoma en las conclusiones, porque uno dice, bueno, concluí esto en función de lo que me propuse estudiar. En cada área puede ser que se aporte un aspecto más del tema a abordar o de los objetivos del estudio de esa investigación. Entonces, lo que uno tiene que rastrear es
conociendo esta estructura de un artículo científico, rastrear en esos al menos 3 lugares donde se expresan los objetivos o el tema de investigación. Bien, vamos entonces a el título. El título ya nos da una idea, es un buen título. Recuerden que los títulos también en las publicaciones científicas tienen un número limitado de palabras que uno puede poner, entonces uno no puede andar contando todo y a veces no es fácil poner un buen título con una limitación de palabras, pero este título parece ser un título muy claro en relación a que nos remite, aparentemente, vamos a ver si es así, capaz que encontramos otra cosa, nos remite al estudio sobre consumo de drogas, conductas sexuales, y esas conductas sexuales y ese consumo de drogas se refiere a sujetos de Buenos Aires, y estos sujetos de Buenos Aires se refiere a la conducta de drogas vía intravenosa, no de otra manera. Entonces, tomamos por un lado esta información que tenemos del título. Sigamos avanzando. Dijimos que la otra sección donde siempre aparece algo referido a los objetivos y al tema es el resumen. Esta publicación tiene algo muy especial, que inclusive está como subtitulado, y aparece ahí claramente el objetivo. Y dice, se intenta describir las características del consumo de drogas y las conductas sexuales en una muestra de adictos vía endovenosa. Claro, ¿sí? Quiero estudiar, quiero describir cómo es el consumo de drogas por vía endovenosa y las conductas sexuales. En la parte de la introducción, que es la otra sección donde siempre vamos a tener referencia al objetivo, a los temas de investigación, generalmente al final de la introducción, se establece claramente que el objetivo es justamente relevar información sobre las características del consumo de droga, no cualquier consumo, sino de drogas vía inyectable del ámbito de la ciudad de Buenos Aires y su relación con las prácticas sexuales. Lo que se trata de hacer, dice esta sección, que se tienen en cuenta los riesgos en relación al HIV-Sida que derivan de ello. Si uno lee bien la investigación, es una investigación de gente del área metropolitana, de la capital federal, que lo que intenta hacer es, dado que se ha estudiado el tema de las infecciones por SIDA o por hepatitis C, y se ha descubierto que 4 de cada 10 infectados con SIDA, ¿sí?, son personas que lo han hecho, se han infectado a través de la no prevención en sus hábitos de higiene y de salud, etc. Por ejemplo, se han contagiado por compartir jeringas, se han contagiado por no cuidarse en las relaciones sexuales, se han contagiado por no atenderse, y entonces las mamás que dan a luz a sus hijos les transmiten el SIDA. Entonces ha sido como si 4 de cada 10 infectados del SIDA o con hepatitis tienen ese contagio a través de hábitos no saludables respecto de las drogas por vía inyectable, lo que se trata de hacer es conocer a ese grupo para prevenir justamente estos contagios. Lo que va a hacer en segundo término, dice que lo van a comparar, fíjense acá, dice que cuando encuentren esa descripción, hay como un segundo objetivo, lo que va a hacer es comparar esos resultados que encuentren en estos sujetos de consumo de droga intravenosa inyectable de Buenos Aires, lo van a comparar con estudios hechos por la Organización Mundial de la Salud, fíjense que acá dice un estudio multicéntrico. Los estudios multicéntricos son estudios hechos en distintos centros de salud donde se atienden estas problemáticas. Centros asistenciales, centros comunitarios, ONG, centros hospitalarios, donde se atiende esta problemática. Entonces, en múltiples centros, y fíjense que habla en distintas partes del mundo, tanto Europa, América, Asia, Oceanía. Le faltó África.
Entonces es un estudio con mucho, esta investigación como con mucha pretensión, describir qué es lo que le pasa a los adictos de Buenos Aires vía intravenosa y sus conductas sexuales, y comparar esa descripción, esa caracterización, con lo que encontró la OMS, al menos en 4 continentes. Bien, entonces, la primera de las preguntas, que siempre el objetivo, las encontramos juntando la información del título, del resumen, de la introducción. Y normalmente también se presenta en las conclusiones. Tenemos que saber buscar y vamos a poder encontrar. Entonces, lo que refiere al título, lo que refiere al resumen y lo que refiere a la introducción. Con estas 3 partes armamos claramente el tema y los objetivos de la investigación de este artículo científico. Bien, pasamos a la siguiente pregunta. Nos preguntan sobre la unidad de análisis. Y acá vamos a recordar el concepto de unidad de análisis. Las siguientes preguntas son las preguntas referidas a población y muestra. Bien, ¿se acuerdan? En la primera clase, en el primer TP, hablábamos de unidad de análisis. Hablábamos de población y hablábamos de muestra. Estos 3 conceptos están interrelacionados. ¿Qué es una unidad de análisis? Bueno, una unidad de análisis es cada uno de los sujetos u objetos sobre los que recae mi investigación. Y cada uno de esos objetos o sujetos sobre los que recae mi investigación tienen características, propiedades que son comunes y no varían de una unidad a la otra, y por eso las llamamos propiedades, características constantes. ¿Qué es lo que tienen de constantes nuestras unidades de análisis? ¿Sí? Uno podría decir, bueno, acá tengo diferentes unidades de análisis. Tengo diferentes unidades de análisis. Bien. Entonces uno podría decir, bueno, ¿qué tienen en común? Que es lo que me pregunta. Vamos a hacerlo así, ¿Qué tienen en común todas estas unidades de análisis? Bueno, lo que tienen en común es lo que no va a cambiar de un sujeto a otro. Por ejemplo, yo le puedo preguntar la edad y seguramente este tendrá 15 años, este puede tener 25, este puede tener 32, etc. ¿Qué es lo que no cambia? Es lo que tenemos que investigar. Bueno, cuando vamos al texto, ¿dónde encontramos esa caracterización? Siempre en el sector de metodología. En la parte de metodología vamos a encontrar siempre esta descripción de no solo sobre quién recae la investigación, sino a veces algunos aspectos referidos a el instrumento que se utilizó para la recolección de datos, qué tipo de programa se utilizó, etc. O sea, el cómo hice y a quién estudié. La metodología encuentra como a su vez como ciertas subsecciones, ¿sí? De a quién voy a estudiar, cómo lo voy a estudiar, cómo voy a recoger esos datos, qué voy a hacer con esos datos cuando los recogí, etcétera. ¿Cuántos datos voy a recoger? O sea, todo lo que tiene que ver con la unidad de análisis, la muestra y una alusión obviamente a la población, está todo en el sector de metodología. En la parte del resumen tenemos justamente un resumen de esa metodología. Y fíjense que acá aparece claro, ¿sí?, este aspecto de que después nos va a decir, tenemos 200 adictos entre 15 y 46, los cuales fueron reclutados desde distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Y nos habla del instrumento de recolección de los datos. Entonces ahí vamos a tener información que vamos a poder utilizar para responder más adelante. ¿Qué es lo importante de esto? Es que va a trabajar, entonces, fíjense acá, ya con sujetos que tienen una característica común.
todos estos sujetos tienen la característica de ser de Buenos Aires, ¿sí? O si la ciudad de Buenos Aires, de Cava, o el Gran Buenos Aires. Tienen esta característica común, es una constante. La otra constante que hace referencia a quiénes son estas unidades de análisis, la podemos observar, ¿sí?, en la parte específica que habla de la metodología, de qué materiales voy a utilizar y con qué métodos, y dice que va a trabajar sobre una población, fíjense que acá habla de la unidad de análisis y la población, ¿sí?, de estudio que tiene que ver con sujetos que, aquí está, son UDIs. ¿Qué es un sujeto UDI? ¿Qué es un sujeto UDI? Son sujetos UDI. ¿Qué es un sujeto UDI? Un sujeto UDI es un usuario de drogas intravenosas. Vamos a partir de ahora, cada vez que digamos UDI, es un usuario de drogas intravenosas, inyectables. Cuando decimos UDIs, son muchos usuarios de drogas inyectables, de drogas intravenosas. Entonces, estas dos características, esta, ¿sí?, y esta, son dos propiedades que permanecen constantes, que si yo agarro cada uno de estos sujetos u objetos, ¿sí?, lo que vamos a tener es, siempre que nos van a decir, yo soy de Buenos Aires o del Gran Buenos Aires, y lo que nos van a decir, o sea, de esa zona, y lo que nos van a decir es que yo soy un usuario de drogas intravenosas o inyectables. Esto no cambia de una unidad de análisis a la otra. Y eso es lo que hace que un sujeto, que un objeto, sea un objeto o un sujeto pasible de ser analizado por mi estudio, porque tiene esas características que estoy buscando. ¿Qué es lo que estoy buscando? Que sea de esta región y que sea un usuario de drogas intravenosas. Todos mis unidades de análisis tienen que tener esas condiciones. ¿Qué es lo que puede cambiar? Y bueno, cambiará el sexo, cambiará la edad en que iniciaron el consumo de drogas inyectables, cambiará el nivel de estudios que tengan. O sea, este puede tener un terciario y este no haber terminado la primaria. Este puede ser varón, mujer, y este puede ser una posición sexual diferente. Entonces, no comparten otras variables, pero sí estas, que son todas exactamente propiedades iguales, las llamamos, cuando no cambian, constantes, y eso es lo que caracteriza a una unidad de análisis. Ahora bien, pensemos cómo se relaciona con la población y con la muestra. Una población, lo vimos en los textos de Cortada de Cohen y de Berenguer, es el conjunto total de unidades de análisis, ¿sí? Es decir, todas las unidades de análisis, todas las unidades de análisis conforman lo que vamos a llamar población. Bien, es decir, todos los sujetos de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires que son usuarios de drogas intravenosas. A veces es muy fácil tener el conocimiento de la cantidad total de unidades de análisis. Por ejemplo, si yo les digo, quiero saber cuántos chicos se inscribieron al ingreso de psicología, es muy fácil. Le pido al banco de datos de la facultad que me diga cuántos inscriptos hubo. Es un número finito, es un número conocido, y tengo una fuente donde claramente puedo ir a buscar ese dato. Pero imagínense ustedes, yo les digo a ustedes, bueno, anda por favor y decime cuántos adictos intravenosos hay en el Gran Buenos Aires y Buenos Aires. Es una tarea que no es posible de realizar. No hay un número a ciencia cierta que uno pueda decir, hay tantos adictos, usuarios a drogas intravenosas en Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Entonces, la población tiene la cantidad total de casos, N
total de casos, pero ese número N no necesariamente puede ser de fácil acceso, a veces no es conocido. Es más, se estima, y este es el motivo de la investigación, recuerdan que por cada uno de los conocidos de infectados de SIDA, hay otros 6 que no se sabe, no se tiene registro de esa infección. Capaz que el sujeto lo sabe, pero no está contabilizado para el área de salud. Hay una estimación de por cada uno hay otros 5 más. Entonces, lo que podemos decir es que entonces la cantidad total de unidades de análisis a veces es un número conocido, de fácil acceso, y a veces es un número no conocido, no es posible. Miren, si ustedes quieren hacer una investigación sobre todas las personas que han recibido abuso sexual, es imposible conocer al número total de personas abusadas. ¿Por qué? Porque hay muchas unidades de análisis que nunca las vamos a tener en nuestra mira porque ni siquiera hacen la denuncia, por distintos motivos, ¿sí? Entonces, puede ser que compartan el hecho de tener un abuso sexual, pero todas las personas con abuso sexual no es un número al cual yo puedo acceder. ¿Cómo se relaciona entonces unidad de análisis con población? Una vez establecido las características constantes que tienen que tener mis sujetos para ser parte de mi investigación, todas esas unidades de análisis conforman la muestra. Pero las investigaciones normalmente no se realizan sobre el número total de casos. Rara vez, ¿por qué? ¿Cómo voy a hacer una investigación con los estudiantes de psicología? Imagínense, somos miles son los estudiantes, ¿sí? Imagínense que uno le hace 3 preguntas a cada uno de esos, no sé, 3.000, 4.000, no tengo ni idea cuántos son, ¿sí? Estudiantes son 3.000, ponele que hagas 3.000 estudiantes, 3 preguntas cada uno, tenés 9.000 preguntas. A eso sumale el sexo, sumale otras cuestiones propias de dónde sos, cuánto hace que empezaste la carrera, o sea, ya tenés 10 preguntas por persona, tenés 30.000 preguntas que procesar. ¿Sabes el tiempo que te lleva? ¿Sabes los errores que te podés llegar a cometer? ¿Sabes las veces que no vas a poder ni siquiera cargar el dato porque no sabes ni lo que escribiste, ni te completaron mal el formulario, aunque sea online? Entonces, normalmente, por distintos motivos, no trabajamos con la población, el número total de casos, sino que trabajamos con una muestra, con un número N de casos, que no son todas, sino que son algunas unidades de análisis. ¿Cómo se obtienen estas unidades de análisis? Es algo importantísimo de estudiar. En el programa nuestro, la última unidad, habla de justamente cómo sacar algunas unidades de análisis de las todas disponibles. ¿Por qué? Porque es importantísimo. Primero porque se supone que esta muestra tiene que ser representativa de todos. Yo no puedo tener solamente un grupo de mujeres, por ejemplo, ¿sí? Porque no sería representativo de lo que ocurre en la realidad. Después, la cantidad de casos. Bueno, ¿cuánto tiene que ser esta cantidad de casos? ¿Sí? Tiene que ser 30, 31, 131, 1031. ¿Cuántas tienen que ser? Entonces, la cantidad de casos y la manera en que extraigo esas unidades de análisis utiliza técnicas específicas que llamamos técnicas de muestreo. Esas no las vemos ahora, las vemos en el programa, que tampoco entran dentro de la guía de trabajos prácticos y del programa de trabajos prácticos, pero sí lo van a tener para el final. Las técnicas de muestreo me dicen cómo obtener justamente una muestra que sea representativa de las unidades de análisis. ¿Por qué? Si no es representativa, ¿qué pasa? ¿Sí? Y bueno, lo que te puede pasar es que la caracterización y las conclusiones a las que llegues sean limitadas, ¿sí? Porque no garantizaste que esta cantidad sea representativa de todos los usuarios de drogas inyectables de Buenos Aires o Gran Buenos Aires. Entonces, podés tener un grupo que es un sesgo nada más, ¿sí? Es como si yo entrara a la facultad el día de la votación y me agarra un grupo de estudiantes y me dice, votá al grupo, a la agrupación J. Entonces, yo digo,
si me quedo con esa sola impresión, digo, todos los estudiantes de psicología son de la agrupación J. No, debería ir viendo las demás agrupaciones y ver en realidad cómo se maneja la proporción de estudiantes. Entonces ahí voy viendo que hay diversidad, no me puedo quedar solo con una porción que no sea representativa. Bien, en el texto, ¿dónde vemos todo esto? En la parte siempre de metodología. En la parte de metodología nos va a decir justamente estos aspectos. Vamos entonces a establecer cuáles son las unidades de análisis. Son los sujetos que tienen como constante esto, ser un usuario de drogas inyectables, UDI, y ser procedentes del Gran Buenos Aires o Cava. Entonces, fíjense cómo el título resolvió de Buenos Aires, no dijo de Capital Federal, no dijo de la provincia, resolvió con Buenos Aires en esa polisemia de ese significante de Buenos Aires, la multiplicidad de sentidos lo pudo agrupar. Siguiente pregunta, ¿cuál es la muestra? Acá estamos, ¿sí? ¿Cuál es la muestra y cuál su población de referencia? Bueno, recién lo dijimos. Recién establecimos que el conjunto total de sujetos que son usuarios de drogas inyectables de Buenos Aires y Gran Buenos Aires conforman la población. Un grupo seleccionado de estas unidades de análisis conforman la muestra, pero hay algo que yo les quiero advertir y que es lo siguiente. Fíjense que cuando uno lee en el artículo sobre cómo está conformada la muestra, dice algo muy importante. Dice, la muestra se seleccionó con una técnica, fíjense acá dice, de reclutamiento de bola de nieve. ¿Qué quiere decir bola de nieve? Lo van a ver en la última unidad del programa, cuando estudien para la teoría del examen final. Bueno, bola de nieve es un tipo de técnica donde uno va haciendo, bola de nieve empieza chiquita y empieza cada vez más grande. Bueno, lo que se trata es de justamente poder, ¿cómo identificás vos a un drogadicto? ¿Sí? Que sea encima por vía intravenosa y encima que te quiera compartir la posibilidad de que vos le hagas unas preguntas. Bueno, no es fácil, no es fácil. Yo digo, bueno, andá y hace una investigación sobre todas las mujeres golpeadas. Sí, podrás ir a alguna institución, etcétera, pero no son todas. Entonces, esta técnica de bola de nieve lo que se hace es, y acá lo cuentan, ellos tienen 10 encuestadores, 10 personas que se distribuyeron geográficamente en 10 puntos diferentes, geográficamente estratégicos. Cada uno iba tratando de contactar a algún sujeto que sea un usuario de drogas inyectables. Se ubicaron estratégicamente en 10 puntos diferentes de de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Y se llama bola de nieve porque contactaron uno y ese uno les puede dar por ahí información de otros dos, y esos dos de otros más, etc. Entonces se empieza a agrandar la muestra. No es fácil a veces investigar y obtener los sujetos de esa investigación. No es fácil acceder y que puedan responder preguntas. Entonces, fíjense que además, ¿por qué? Porque hay una cuestión de censura de la sociedad, porque generalmente tienen un deterioro físico, porque generalmente, como vamos a ver en la investigación, tienen algún tipo de enfermedad que acompaña, o tienen algún tipo de virus de contagio, etc. Entonces, esta técnica de bola de nieve hace que en distintas secciones, 10 lugares diferentes, 10 encuestadores, empiecen cada uno a localizar a un usuario de drogas inyectables de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, y ese a su vez le pueda dar información de otros. Así hicieron, comenzaron en 10, y la cantidad total de casos fue de 200 sujetos UDI. Se dice reclutados porque es el nombre que utiliza la técnica. Bola de nieve recluta, como que te va pidiendo que te incorpores, ¿sí? El reclutamiento tiene esto, uno le va diciendo al otro, y va reclutándolo para esta investigación. Así, empezando de a 10, llegaron a 200. Se ve que cada uno en promedio, no sé, pero en promedio, ya que aprendimos el promedio, contactó a 20
de estos UDIs. La otra cuestión es que, fíjense que es importante saber que la técnica de reclutamiento UDI no es una técnica de muestreo probabilístico, ¿sí? No se garantiza, acá lo especifica bien, la representatividad de la población. ¿Qué nos está diciendo esto? Que con esta técnica de bola de nieve, ¿sí? Técnica de bola de nieve, no es una técnica probabilística, es decir, no hay representatividad. Esto no se cumple, pero es la única manera a veces de acceder a ciertos sectores de la población que uno quiere investigar. ¿Sí? No siempre, no es que no está bien hecha la investigación, es un tipo de unidad de análisis muy compleja de detectar, muy compleja de que pueda participar, por lo tanto, se sacrifica esto de la representatividad con tal de tener algunos datos. Uno no va a una escuela y dice, bueno, a ver, si uno quiere estudiar algo en la escuela, bueno, va a la escuela y lo estudia, pero acá no hay un lugar que diga, voy todos los adictos inyectables y ellos felices me van a contestar lo que yo quiero. Bueno, no es así. Entonces, esta técnica sirve para recolectar datos, ¿sí? Esta muestra está conformada por 200 UDIs, ¿sí? Y si bien no garantiza la representatividad, es decir, que no vamos a poder extender, esto quiere decir que con esta técnica obtengo muchos sujetos, muchas unidades de análisis, pero no puedo extender la caracterización a la que arribe, no la voy a poder extender a todos los sujetos que son usuarios de drogas intravenosas de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Esa es la limitación de la población y de la extracción de la muestra con la que estamos trabajando. Permite caracterizarla, ¿sí? No, ni más ni menos que 200 sujetos, es un número bastante elevado. Pero no vamos a poder esa caracterización extrapolarla a todas las unidades de análisis, a la población. Bien, siguiente pregunta. Bueno, ¿cuál es el número de casos? Recién lo vimos, son 200. ¿De dónde obtuvimos todo esto? Bueno, del resumen. En el resumen nos habla sobre la muestra, sobre el instrumento de recolección de datos, nos habla también de, en la parte de metodología, nos habla de la muestra específicamente, cuántos sujetos, lo ven acá, cuántos sujetos, nos dice, además de cómo es el tipo de muestreo, que nos dice que es no probabilístico, ¿sí? Que es de Buenos Aires, que es no probabilístico, etc. Y la siguiente pregunta hace referencia a cuál es el instrumento, acá estamos, cuál es el instrumento de recolección de datos que utiliza. Bien, el instrumento de recolección de datos que utiliza lo encontramos en un artículo científico, también recuerden, hay aspectos que uno tiene que conocer de esa investigación que aparecen en varios lugares, en 2, en 3 lugares, hay otros que aparecen solo en un lugar. Bueno, ¿dónde aparece el instrumento? Generalmente en el resumen, que en el resumen tiene que dar cuenta de cómo voy a hacer lo que quiero hacer, y en el apartado específico de metodología. Bueno, vamos a buscar eso en estos dos lugares. En la parte del resumen, aquí, ¿sí? Fíjense que en la metodología dice el instrumento claramente, es una investigación muy transparente. El instrumento de investigación fue un cuestionario de 189 preguntas, o sea, piensen en usuarios de drogas inyectables, personas ansiosas, personas con un tipo, hasta puede tener algún tipo de movimiento físico no voluntario, personas que pueden sufrir depresión, o sea, un nivel difícil de poder hacer 189 preguntas, ¿sí? Esas preguntas son cerradas. ¿Qué son preguntas cerradas? Es
Contestame sí o no. No es que tenés que opinar, no es que podés abrir a decir lo que a vos te parece, dice, bueno, sí o no, es esto, aquello o lo otro. ¿Fue ayer, hoy o mañana? ¿Fue antes, después o durante? ¿Te gustó mucho, poco o nada? ¿Sí o no? Ese tipo de respuestas son cerradas. Y es un estudio adaptado de otro, que es un estudio que utilizan diferentes centros de atención de esta problemática, la Organización Mundial de la Salud. Entonces, la OMS, que tiene estos instrumentos para caracterizar estos grupos de riesgo, lo que hace es, este grupo de investigadores tomó ese cuestionario, lo adaptó para la circunstancia especial de Buenos Aires y presenta un cuestionario de 189 preguntas, que es una modificación, una adaptación de ese que utiliza la OMS en múltiples centros donde se atiende el área. Bien, ¿qué otra sección nos puede informar del instrumento utilizado? Bueno, el instrumento utilizado siempre en la parte de los materiales y métodos. Fíjense que acá, ni bien comienza la sección, dice, el instrumento de recolección utilizado, ¿sí? Y ahí habla. Se recogieron los datos sobre un cuestionario de estas 189 preguntas que constituyen la adaptación de uno que emplea la OMS en múltiples centros y que fíjense que acá dice el nombre del autor, Stimson et al. Et al quiere decir y otros, ¿sí? En latín, y es un cuestionario original, el original de 1998. El otro lugar donde uno siempre tiene que ir a averiguar, bueno, ¿qué es este formulario? ¿Qué es este cuestionario de Stimson y otros compañeros? Siempre tiene que aparecer en un artículo científico en la bibliografía. Uno tiene que dar cuenta de todo. Si uno dice, bueno, uso Excel, bueno, tenés que decir que Excel. Si uno dice, sigo a tal autor, bueno, tenés que referenciar el autor. Entonces, en las otras áreas que siempre aparece una referencia al instrumento, siempre vamos a tener que buscar y lo vamos a encontrar en la bibliografía. Fíjense acá. Acá está. Stimson y otros. Esos otros son Ball, etcétera. Es del año 98 y es sobre la infección del HIV-Sida y la relación con las drogas inyectables. Es inglés, WHO, acá, es la Organización Mundial de la Salud. Bien, es un artículo en prensa. Entonces, en estos tres lugares vamos a encontrar la referencia, ¿sí?, a el tema de el instrumento recolectado. Es este cuestionario de 189 preguntas cerradas, adaptados de otro de Stimson, que utiliza la Organización Mundial de la Salud en investigaciones de multicentro. Bien, siguiente pregunta, acá lo tienen todo. Ustedes van a tener ya la resolución de esta guía disponible mañana. Si a ustedes les parece, si ustedes quieren, yo se las puedo enviar también a mis alumnos por correo. Bien, siguiente pregunta. Identifique la variable de cada uno de los niveles de medición especificados y complete el cuadro. O sea, nos condicionan acá a que de toda la investigación, respondamos una variable del nivel intervalar, una variable del nivel ordinal y una variable del nivel nominal. Entonces, tenemos que sí o sí comenzar a leer la investigación. Y una vez que leemos la investigación, van a ir apareciendo en la presentación de los resultados, seguramente, todos las variables, las características de estudio sobre esta muestra de 200 usuarios de drogas inyectables. Bueno, vamos a recordar, ¿sí? Fíjense que no tenemos que hacer ninguna tabla acá. Simplemente es identificar la variable, los valores que asume, el tipo de variable, los gráficos que admite, el nivel de medición que está condicionado y justificar por qué. Bien, yo leí la investigación y se me ocurrió comencé por la intervalar y se me ocurrió tomar, creo que tomé ¿cuál? No me acuerdo cuál tomé, acá está. Es la edad de inicio en el consumo de diferentes drogas. Bueno, ahora la voy a buscar. La edad de inicio en el consumo, acá está,
edad de inicio, la tabla 4 tomé yo como ejemplo, de inicio del consumo de drogas. En general, un nivel intervalar, ¿sí? Vamos a recordar que era un nivel de medición intervalar. Hablamos de los niveles de medición y hablábamos entonces de qué es medir. Medir es asignar un número, ¿sí? La medición lo que hace es asignar un número a un sistema de la realidad, a los objetos, a los sujetos, ¿sí? Siguiendo ciertas reglas que garanticen el isomorfismo. ¿Qué significa reglas que garanticen el isomorfismo? Es decir, que cuando vos le asignás un número a la realidad, esa realidad tiene que estar representada por ese número. No puede ser de cualquier manera. Vos tenés que seguir ciertas reglas. ¿Y qué reglas tenés que seguir? Bueno, la regla de los números. ¿Y cuáles son las reglas de los números? Bueno, tenés el orden, la distancia y el origen. Cuanto más parecido es tu variable y sus valores a la posibilidad de adaptarse a estas tres reglas fundamentales, vos vas a lograr cada vez con más acierto el isomorfismo, es decir, que se parezca más tu realidad con el sistema de números. Pero, ¿qué había dicho Stevens? Clase 1, ¿sí? No, clase 2. Stevens a través del texto de Cortada de Cohen. Dice, bueno, no todos los valores de las variables pueden tener orden, distancia y origen. Por eso no podemos hablar de una única manera de medir en las ciencias humanas, como sí se puede hablar en la física, en la química. Nosotros en realidad en las ciencias humanas hablamos de niveles de medición. Y estos niveles de medición, ¿sí?, son según mi realidad se acerque o no a poder compartir todas estas propiedades. Hablamos de un nivel de medición racional cuando se cumplen todos y un origen real. ¿Qué quiere decir un origen real? Que realmente cuando digo cero materia rendida, no tengo ninguna materia rendida. En cambio, cuando comparten la distancia, el orden, pero el origen es arbitrario, decimos que esa variable es de un nivel intervalar. Eso es lo que estamos buscando ahora, ¿sí? Algo que tenga un sistema tal que los valores se puedan ordenar, ¿sí? Se puedan ordenar de menor a mayor, de mayor a menor. Segundo, que la distancia entre un valor y otro sea la misma que entre otro y otro de cualquier parte de la escala. Y lo tercero es que cuando yo digo, bueno, empiezo a contar desde acá, ese cero no necesariamente sea un cero que signifique ausencia del atributo, como sí indica este real. ¿Qué es un cero arbitrario? Por ejemplo, Cortada de Cohen trae el ejemplo de la temperatura, ¿sí? Un cero arbitrario es el cero de la edad. Un cero arbitrario es el cero de los puntajes. Si a mí me hacen un test de inteligencia y yo me saco cero, no quiere decir que tenga la cabeza vacía, quiere decir que o me tomaron un test que no era para mí, o no tenía ganas de hacerlo, o me lo valoraron como la mona, o todo eso junto. Pero no significa que tengo la cabeza vacía. Entonces, poder determinar estas condiciones es lo que vamos a hacer ahora, ¿sí?, con algunos de los ejemplos que nos traen las variables de esta distribución de las variables en el artículo. Bueno, hay muchísimas variables. ¿De dónde las saco las variables? Bueno, normalmente aparecen acá. Fíjense que aparecen este ítem fundamental que es resultados. Resultados es otra sección, habíamos dicho, título, resumen, introducción, metodología, presentación de los resultados, conclusiones y discusión, más la bibliografía. Siempre un artículo científico tiene esas áreas. Entonces, los resultados, ¿sí?, empiezan a aparecer acá las variables que se administraron. Miren cuántas variables. Bueno, la edad
de los sujetos. Y aparece en una tabla. Siguiente, el sexo de los sujetos. Luego, la ocupación de los sujetos. ¿Sí? Luego, el nivel educativo de estos UDIs, de estos usuarios de drogas intravenosas. Luego, otras características de la muestra, como aparece acá, fíjense, dice que una de las características de la muestra, y lo va a buscar para compararlo con los sujetos de otros estudios, es estos que aparecen aquí. La edad de inicio del consumo inyectable. ¿Se acuerdan que uno de los objetivos era caracterizar esta muestra, pero después comparar? Bueno, lo que está diciendo es que las características que vienen ahora van a servir también para comparar con lo que se encontró en otras ciudades del mundo. Bueno, ¿a qué edad se inició? No con la droga, sino con la inyección de la droga. Es un paso. Nadie empieza a drogarse inyectándose. Es muy raro, no es que no haya casos, pero no es lo frecuente, no es el modo, ¿no? Ahora que aprendimos el modo. Siguiente característica es la edad, y la pone en relación a la edad en que comenzó a inyectarse. Entonces hay una relación entre el tiempo, porque ahí puede establecer hace cuánto que te drogas vía intravenosa. Otra de las variables que aparecen es, bueno, a nivel educativo, que acá lo habíamos dicho, es esta, la edad de inicio en el consumo de otras drogas. Es como decíamos, bueno, la mayoría no empieza por inyectarse. Es raro que alguien directamente empiece con una inyección. Generalmente empieza con el tabaco, alcohol, algún otro tipo de medicamento legal, etcétera. No comienza directamente. Entonces aparecen acá la variable edad y consumo. Otra de las variables que aparecen es esta. ¿Con qué frecuencia consumen? ¿Sí? ¿Cuántos se inyectan? Bueno, casi 4 de cada 10, un poquito más, se inyectan una vez al mes o menos. ¿Sí? Hay otros 4 de cada 10 se inyectan todas las semanas. Y hay un grupo, ¿sí?, de 1 o 2 cada 10 que se inyectan casi todos los días. Entonces, fíjense que empezamos a tener, acá es otra de las características, otra de las variables es si compartió jeringa, ¿sí?, en los últimos 6 meses. Otra de las variables que aparecen es esta, la causa de la primera inyección, ¿qué te motivó a inyectarte por primera vez? Bueno, curiosidad, bueno, en realidad tenía amigos que lo hacían, nada, a ver, para ver el efecto que producía, estaba deprimido, etc. Bueno, otra característica, otra variable es sobre la limpieza de las jeringas y sobre cómo se comparten y sobre esta característica, esta variable que tiene que ver con negar el riesgo respecto a el famoso, bueno, no me va a pasar nada, como mucha gente que encontramos ahora con el tema del coronavirus, si no va a pasar nada, los demás se cuidan y entonces yo no me cuido, bueno. Y el uso de preservativos o no en parejas de los últimos 6 meses. Hace un control. ¿Por qué de los últimos 6 meses? Porque otra de las cosas que se constata es que son personas que no pueden establecer vínculos a largo plazo. Entonces, esporádicamente, en los últimos 6 meses se constata, bueno, cuáles son las relaciones que tuvieron. Otra variable importante es el estado de salud, ¿sí?, si tuvieron alguna enfermedad, si tuvieron 2, si tuvieron 3, etc. Bueno, podemos elegir de todas estas variables que nombramos, alguna que tenga la característica de ser numérica. Esos números, por supuesto, se van a ordenar y van a tener la misma distancia entre un valor y otro de la escala, pero que su origen sea arbitrario. Bueno, siempre un clásico, no falla, lo que es la edad, medida en años. La edad medida en años es un tipo de escala que mide el tiempo de vida de manera arbitraria porque decidimos arbitrariamente cuándo se empieza a contar el momento de la vida. Entonces, a partir del que uno nace, se cuentan 365 días y ahí se suma un año. Otros 365 días se suma otro año, etc. Entonces, cualquier variable con edad, miren, acá tenemos un montón. La edad de inicio del consumo, ¿sí?
Suponete que elegimos esta, que es hasta 14 años, primer valor de la variable. Segundo, de 15 a 24. Tercero, de 25 años o más. Entonces, esta variable, que es la variable edad de inicio del consumo en diferentes drogas, lo que hace es establecer solo 3 valores de la variable, este y este, hasta 14, de 15 a 24, 25 o más, 3 valores de la variable. Edad, yo elegí esta variable, edad de inicio, ustedes pueden elegir cualquiera, o ninguna, total no tiene que entregar nada, simplemente es entenderlo, que asume, ya dijimos, 3 valores de la variable, ¿sí? Hasta 14, fíjense, que temprano que se da el ingreso al consumo de drogas, ¿sí? Hasta 14 años, entre los 14 y los 25, entre la adolescencia y la juventud, y ya cuando uno podría decir, bueno, comienza a tener un espacio de jóvenes más adultos. Esta variable presentada así es de tipo cuantitativa continua. Y reiteramos por qué continua es la edad. Bueno, la edad es continua porque si yo tengo 14 años, 15 años, 16 años, 17 años, ¿sí? Entre un punto y otro de la escala, obviamente que hay orden, 14, 15, 16, 17, todos los números están ordenados. Hay distancias iguales, de acá a acá hay 365 días, lo mismo que hay de acá a acá, 365 días, es la misma distancia. Nadie cumple años antes y otros después, todos cada 365 días a partir del momento en que naciste. De ese día, no de esa hora, no de ese mes, de ese día. Y lo que tienen es que de 14 a 15 años, por ejemplo, tan es continua que los sujetos que van a la escuela, ¿se acuerdan? Ustedes han comenzado primer grado, es si cumpliste 6 años antes del 30 de junio. Es decir, podés entrar hasta con 5 años y medio. Podés cumplir los 6 años a mitad de la escuela. Entonces, siempre entre un valor y otro de la escala hay valores intermedios. Tenemos 14 años, un mes, 2 meses, 3 meses, 14 años y 5 meses, 8 días, 3 horas, etc. Por eso la variable es de tipo continua. Entonces, la variable edad es de tipo cuantitativa, no solo numérica, sino esos números son continuos y respetan el orden, 14, 15, 16, 17, la distancia entre 20 y 21 años es la misma distancia, tenemos que transitar el mismo tiempo de vida que entre 48 y 49 años, pero el origen desde donde empiezo a contar la edad, el tiempo de vida, es absolutamente acordado arbitrario. Entonces, siempre la edad es un buen ejemplo de una variable medida en un nivel de medición intervalar. Bien. Vamos a otra variable, nos pide acá, del nivel ordinal. Es otro ejemplo. Bueno, volvemos a nuestra investigación. ¿Qué es lo que tengo que buscar? Tengo que buscar ahora un tipo de variable, ¿sí?, que sea del nivel ordinal. Ordinal. Vamos a borrar esto. Es decir, que lo que tengo que hacer es poder compartir las propiedades del sistema numérico nivel ordinal que sean de orden, pero no aparece la posibilidad de una distancia conocida entre los valores de la variable y por lo tanto tampoco tiene sentido el origen. Sí, en el nivel ordinal, entonces, lo que tiene que aparecer es la posibilidad de que los valores de variable se puedan ordenar. Menor a mayor, mayor a menor. Creo que en esta investigación hay muchísimas variables que tienen entre sus valores esta propiedad de orden que comparten con los números. Hace que nuestra variable sea de nivel ordinal. Bueno, vamos a buscarlas. Bien, fíjense. Yo tomé, esta no sería del nivel ordinal. Sí,
no recuerda, no lo puedo ordenar. Ni sí es mejor que no, ni no es mayor que sí, ni no recuerda. Esta, causas de la primera inyección, tampoco, aparecen los motivos. O una variable del nivel ordinal es esta que yo elegí, la de la tabla 7, no es la única, ahora vamos a ver otros, que dice si usa preservativos con las parejas, sean estables o no estables, ¿sí? Homosexuales, heterosexuales, no importa, pero sí, si vos cuando tenés relaciones sexuales, no importa con quién, durante los últimos 6 meses usaste preservativos. Contestan, respuesta, valor de la variable. Nunca uso, a veces usé, siempre usé. ¿Sí? Fíjense que no nos estamos metiendo en cuántos usuarios de drogas inyectables nunca usaron preservativos. Que de paso, dicho sea de paso, es la mayoría. De ahí los contagios, del SIDA, de la hepatitis, etc. No nos estamos concentrando en nada que sea frecuencias, en nada que sea porcentajes, en nada que sea cantidades, en nada que sea proporciones para establecer, ¿sí?, cuál es la variable y sus valores, el nivel de medición. Bien, volvemos entonces acá, y yo elegí acá el uso de preservativos con parejas sexuales en los últimos 6 meses. Y los valores de variable también son 3, nunca, a veces, siempre. Entonces yo puedo establecer nunca, a veces, siempre. Como que hay una posibilidad de un rango entre nunca, a veces, siempre. Entonces piensen que la variable que elegí dice nunca, a veces, esto está separado, ¿no? Y siempre. Entonces, ¿cómo sé yo que la distancia entre nunca y a veces, ¿sí?, es la misma que entre a veces y siempre? Es imposible de determinar que tengo que hacer el mismo esfuerzo para pasar de nunca me cuido con preservativos a veces me cuido. No existe eso. No existe la posibilidad de una distancia. Sí, de que esto es menos, esto es un poco más y esto es siempre. ¿Sí? Esto es todo. Casi siempre, a veces, nunca. En realidad es siempre. Entonces, por eso eran cerradas. ¿Se acuerdan? Eran cerradas las respuestas. Es o elegís nunca, o elegís a veces, o elegís siempre. Bien. Vamos a nuestro ejemplo. Yo elegí ese, es ¿qué tipo de variable es? Lo que me tengo que fijar siempre es en esto, en el tipo de dato que recojo. Mire, uno de los errores que veíamos en la corrección de los trabajos prácticos es que el tipo de variable depende del tipo de dato que yo recojo. O sea, el tipo de variable, fíjate en el dato. El dato es un número, la variable es cuantitativa. Después verás si es continua o discreta. Si el dato que recogiste es un atributo, la variable es cualitativa. En sentido estricto llamamos atributo a esta cualidad de nunca usar preservativos, al estado de la variable en donde a veces uso preservativos y ese estado de la variable donde siempre uso preservativos. Entonces, la variable usar preservativos en la relación sexual de los últimos 6 meses tiene 3 estados, 3 valores posibles. El atributo de nunca, el atributo de a veces y el atributo de siempre. Eso hace que la variable sea cualitativa. Entonces, fíjense que para determinar el tipo de variable, acá el tipo de variable, ¿sí?, tengo que siempre determinar el valor de la variable. Siempre tengo que mirar, para determinar esta columna del tipo de variable, tengo que determinar esto, tengo que mirar qué valores asume la variable. Y además, el tipo de variable que se establece es lo que me va a definir a mí el tipo de gráfico que admite. Entonces, ¿dónde me concentro para determinar si es un atributo o es un número? En el dato que recojo. Si el dato es un número, la variable se vuelve cuantitativa. Si lo que recojo es un atributo, la variable se vuelve cualitativa. Fíjense que entonces miro acá, determino que esto es de esta manera. Es como un paso, ¿sí?
tengo la variable, los valores de la variable, ¿sí? Los valores de la variable y el tipo de variable. Entonces, para establecer el tipo de variable quali o quanti, lo que tengo que hacer es mirar si esto es una variable numérica o es una variable de atributos. ¿Sí? Si es una variable numérica o de atributos. Y lo que va a hacer entonces, si esto es una variable numérica, lo que va a hacer es la variable es cuantitativa. Si esto es un valor que es un atributo, lo que hace es la variable es cualitativa. Entonces, me centro en el valor que recojo. Determino lo cualitativo o lo cuantitativo de la variable. Y otra cosa que vamos a recordar es que el gráfico va a depender del tipo de variable. Si es quali o discreta, ¿sí? Si es quali o discreta, tiene un tipo de gráfico que son las tablas y el sectorial, básicamente, y que si es continua, lo que tenemos es el histograma de Pearson y el polígono de frecuencia. Entonces, fíjense cómo el dato que recojo es lo que va a mandar. El dato que recojo es lo que manda. Va a determinar si es un atributo o si es un número que la variable sea quali o quanti. Entonces, determina el tipo de la variable y a su vez determina el gráfico que voy a usar. Por eso es fundamental determinar el tipo de variable atendiendo siempre, recuerden, al dato que recojo. Atención si es un número, atención si es un atributo. Luego miraré si eso es continuo o discreto. Vamos a nuestro ejemplo. Yo había elegido esta, que era el uso de preservativos. Entonces, lo que... le voy a sacar el amarillo. Acá. Lo que tenemos es una variable ordinal. ¿Por qué ordinal? ¿Por qué? Porque justamente acá yo puse las variables, uso de preservativos, lo que permite es la posibilidad de compartir con el sistema numérico la propiedad de orden, pero no la de origen, no la de distancia, y a su vez, si bien es una variable cualitativa, tiene algo que sí puedo hacer, que no podría hacer en un nivel nominal, que es ordenar las variables de menor a mayor. Entonces, no son números, no tengo distancia, no tengo origen arbitrario o real, pero sí tengo un orden, aunque sean cualidades, aunque sean atributos. Los niveles nominal y ordinal comparten variables cualitativas. ¿Cuál es la diferencia entre un nivel nominal y un nivel ordinal? No el tipo de variable. Estamos diciendo que las dos son cualitativas, son atributos. La diferencia está en que si esos valores se ordenan o no. Nunca, a veces siempre, o por el contrario, sí, no, no sé, tal vez. ¿Por qué la edad era del nivel intervalar? Habíamos dicho, comparte con el sistema numérico las reglas isomórficas del origen, la distancia, pero un origen arbitrario respecto de la escala de medición. Cuando la variable es intervalar, en este caso los años, es cuantitativa continua, el tipo de gráfico era los polígonos de frecuencias y el histograma. Todas las edades tienen esta misma característica. Variables continuas que se grafican con polígonos o histogramas, que son del nivel de medición intervalar, pues comparten origen arbitrario, distancia y orden, pero no un origen real. Vamos a la última de los niveles de medición que nos pedían, que era una variable del nivel nominal. Bueno, esta es muy fácil, es muy fácil. Fíjense que uno puede elegir, hay un montón de variables del nivel nominal, y vamos a recordar que era el nivel nominal. El nivel nominal, ¿sí?, de una variable, lo que hacía era, no hay orden, no hay distancia, no hay origen. ¿Y qué hay? Bueno, identidad, que es una propiedad de los números, ¿sí? A es igual a y A es diferente de B.
Es decir, el 1 es igual a 1 y el 1 es diferente del 2. Esa es la única, que es la propiedad de identidad, que hace que los valores de la variable sean exhaustivos. Exhaustivos se escribe así, ¿o no? Exhaustivos. Bueno, exhaustivos y excluyentes. ¿Qué quiere decir exhaustivos y excluyentes? Quiere decir que vos tenés una característica, por ejemplo el sexo, una variable fácil, que o sos mujer o sos varón, o estás, o sos A o sos B. Recuerden, son respuestas cerradas, ¿sí? Y vamos a distinguir siempre, una cosa es el sexo genital, otra cosa es la identidad sexual, otra cosa es la elección de objeto, otra cosa es el autopercibimiento, otra cosa es la percepción externa. Bueno, hay 10.000 maneras de abordar la sexualidad. Bueno, generalmente lo que se hace en este tipo de investigaciones es abordar el sexo como está en el documento. Esa es la definición, según la genitalidad. Entonces, uno dice que la variable sexo, o sos mujer o sos varón. Son exhaustivas, todo se cubre, la genitalidad varón-mujer, y solamente caes en una, excluyente, o sos mujer o sos varón. Bien, entonces, vamos a buscar cualquier variable, ¿sí?, de la investigación que les pueda resultar interesante y que sea del nivel nominal. No tiene que poder ordenarse, y sí las variables tienen que ser cualitativas. Bueno, hay muchísimas variables. Por ejemplo, hay que ver si son cualitativas. El estado de salud, una enfermedad, 2 enfermedades, 3 enfermedades. Claramente ahí tenemos un orden, ya lo sacamos. Yo la que había elegido es esta que a mí me pareció interesante, que es, bueno, hay una variable que no tiene cuadro, que es si han tenido una causa judicial o no, entonces es sí o no. A mí me gustó esta variable que se refiere a las causas por las cuales el sujeto comenzó a inyectarse. Ese usuario de drogas inyectables comenzó a ser justamente un usuario de drogas inyectables. Bueno, aparecen 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores de la variable. Aparecen 6 motivos por los cuales un sujeto puede comenzar a inyectarse. Puede ser por curiosidad, primer valor de la variable, porque pensé que producía un efecto mayor, tercero, porque tenía amigos y conocidos que se inyectaban, 4, porque todo el mundo lo hace, un mundo muy particular, ¿no? Quinto, estaba deprimido. Sexto, estaba en una reunión y otros lo hacían. Entonces, lo que tenemos es, yo elegí la variable causas de la primera inyección, y aparecen 6 valores de la variable diferente. Estos 6 valores son atributos, el atributo de haberlo hecho por curiosidad, el estado de la variable donde lo hice por tener amigos que se inyectaban, etc. La variable es cualitativa. Fíjense que no cambia el tipo de variable. En el nivel de medición ordinal, como está acá, ¿sí?, la variable es también cualitativa. Y en el nivel de medición nominal, como tenemos acá, la variable también es cualitativa. Se grafica también con la misma gráfica, o barras o sectorial. ¿Cuál es la gran diferencia? En que estos valores de la variable pueden ordenarse de menor a mayor, y estos valores de la variable no permiten un ordenamiento de menor a mayor. Eso es la diferencia que acá está justificada entre un nivel de medición ordinal, donde los valores de la variable admiten esta propiedad isomórfica del orden justamente, y poder acomodarse de mayor a menor, de menor a mayor los valores de la variable, o como ocurre acá en el nivel nominal, donde no hay propiedades de los números, ni orden, ni distancia, ni origen que pueda aplicarse, solamente la propiedad de identidad, que hace que un tipo de variable sea exhaustiva y excluyente en sus valores. Esto de exhaustivo y excluyente vale para todas las variables. Todas las variables tienen valores, ¿sí?, estados de la variable, que son siempre exhaustivos y excluyentes.